sentadito pronto para esta clase de historia. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Alejandro Jiménez? Bárbaro, muy bien. Como siempre hacemos, vamos a hacer el repaso de la última El repaso de la clase. No, Muy de las bien. clases A ver si anteriores. estudiamos. Vamos a ver. Primero, primeras presidencias, que los partidos todavía no existían, desde 1836. El jueves se cumple un aniversario, el 19 de septiembre del 1836. Siempre se hacen actos, ¿no? El jueves sí. Luego ahí viene la Guerra Grande, después vienen en la política de fusión cuando dicen los partidos son los culpables de todo, vamos a eliminarlos. Bueno, luego viene eso, era una utopía, los partidos ya estaban, los bandos no eran partidos todavía, y después viene la política de partidos, precisamente, ¿te acuerdas que habíamos visto el otro día? Y ahora vamos a hablar del primer militarismo en el poder del siglo XIX. Qué cosa curiosa que es. ¿Cuándo fue el militarismo en el siglo XX? O sea, ¿cuándo fue la dictadura militar del siglo XX? En 1973 al 85. Sí. Y esto es del 1876 al 90, o sea, es increíble, ¿no? Los que sobrevivan hasta el 2070, a ver si, digo, si se repite el fenómeno, digo, o sea, que es casual, no vamos a buscarle ninguna causa, digo, que tenga que se relaciona. Y acá vamos a hablar de tres militares precisamente, ¿no? Que son, vamos a hablar de Lorenzo Latorre, de Máximo Santos y de Máximo Tajes, que tienen muchas cosas en común y muchas cosas en las cuales son distintos, ¿no? Lorenzo Latorre, por ejemplo, ¿no? Tuvo calle. ¿Ustedes se acuerdan? O sea, cuando durante la última dictadura se le cambió el nombre a Convención, se le puso Lorenzo Latorre y después cuando terminó se le volvió a poner Convención. O sea que no tiene calle. Ahí vemos algunas imágenes de Latorre, que era un joven militar. Es como si mañana, por ejemplo, alguno de ustedes estuviera en su casa. Vamos a suponer que Jimena está en la casa y vienen altos empresarios, hacendados, vienen altos comerciantes, le tocan la puerta, 10 de marzo de 1876, y le dicen, Jimena Sábaris, tenés que hacerte cargo del gobierno. Jamás, Te golpean jamás, la puerta. loca. No, pero Latorre había... todo el dinero y el poder del mundo. Pero Latorre había sido ministro de guerra, que era lo que soy el ministro de Defensa, justo estuvo aquí Javier García, ministro de guerra se llamaba antes. Latorre había sido ministro de guerra de Pedro Varela, acá él se acuerda del último que hablamos el otro día, que no era José Pedro. Bueno, hace una obra muy interesante, ¿no? Crea, por supuesto, la reforma vareliana, es de ese momento. Juzgados letrados departamentales, la ley de registro de Estado Civil, los correos, ¿no? El código rural, todo lo que es el ordenamiento del medio rural. Policía rural. La policía rural también. Porque era, a ver, esa época a nivel de campaña era tremendo, era tierra de nadie. Claro, era tierra de nadie, ¿no? Había que buscar el ordenamiento, pero además la Torre tiene la gran inteligencia de tratar de que se gobierne desde Montevideo, o sea, el principio de autoridad, porque era todo muy lejos. El correo, la escuela pública, son elementos de unificación, ¿no? Sin ninguna duda, que llegan a todo el país hasta hoy en día, ¿no? Después, desde el punto de vista, por ejemplo, de lo que es el alambramiento de los campos, para ordenar todo lo que es la propiedad rural, el cuadro de Blanes, los 33, o sea, la exaltación patriótica, y por supuesto también, muy importante es que todo esto se sostenía con la represión. Y había lo que se llamó la Bastilla de la Torre, un autor lo llamó, que era el taller de adoquines, que estaba donde hoy es la jefatura de policía, allí en el centro de Montevideo, donde eran enviados, ahí está, enviados a picar piedras los que eran acusados de atentar contra el gobierno, bueno, o de estar robando ganado, ¿no? Fue presidente como gobernador provisorio, después que le golpeó la puerta, entre el 76 y el 79. Y allí es que se hace elegir por medios democráticos, y está un año, y se va. Y ahí larga esa famosa frase que dice, el Uruguay es un país ingobernable. Vieron que hay una famosa frase. Él era un militar de esos cuarteleros, le decían. Y para terminar esta semblanza, hay dos hechos que lo muestran. Se va a Buenos Aires, en donde muere, ¿no? Latorre. Y allí es que se encuentra en una reunión con Herrera y Ove, que había sido presidente. Y se toman a golpes de puño. Dos expresidentes en un acto en Buenos Aires, vergonzoso. Hoy en día sería una vergüenza internacional. Y el otro fue quizás peor, ¿no?
cuando le preguntaron en una entrevista qué opina de lo que usted va a hacer, o su concepto, qué van a pensar de usted en la posteridad. Y dijo, me sé 3 puntitos en la posteridad. Se pueden imaginar esos 3 puntitos, ¿no? No digo porque es horario de protección al menor, entonces no. Lo entendimos perfectamente. Pero tremendo esa respuesta, Sí. ¿no? El río de la posteridad. Salterain y Herrera, no, ¿no? es con C. Salterain y C, Herrera 3 tienen puntitos. una linda, un Exactamente, lindo libro de la historia de la torre. Y después viene el glamour de Santos. A ver. Ese sí, que era un gran militar, crea la banda presidencial. Porque pasaba que iba a una reunión, no era como hoy que el presidente es muy conocido por todos lados. Nadie Ahí se está da con cuenta la que era banda, claro. Y no se dan cuenta de ese presidente. Entonces era el de la banda presidencial. Ay, 1882 se crea la banda, pero no es solo la banda, es todo el glamour que rodea al poder, la pompa, la suntuosidad, su casa allí en donde hoy está la Cancillería, 18 y 40, iba a la ópera y como no sabía nada de música, se había contratado un maestro de música que le explicaba sobre la ópera que iba a escuchar para poder comentar en el palco, bárbaro. ¿no? O sea, Se preocupaba. Se soplaba. sí, exactamente. Digo, vamos a entendernos de que quizás hoy los presidentes lo sigan haciendo, ¿no? O sea, cuando van a alguna actividad, un asesor les dice, Está mirá, bien, en esta normal. actividad, bueno. Por supuesto que fue el reverso de la torre, que la torre era más duro, más cuartelero, ¿no? Y por supuesto que también tuvo una gran tarea de consolidación del Estado, ¿no? Legalizó la masonería, por más que nunca lo aceptaron. Ustedes saben que el mecanismo de ingreso a la masonería tiene, si le sale una bolilla negra, o sea, en lo que es esa elección, ¿no? Esa persona es rechazada. Bueno, tenemos leyes importantes, ley de matrimonio civil, cuando les dicen, el que ha pasado, los que hemos pasado por el registro, dice, el matrimonio civil es obligatorio desde no me acuerdo de la fecha, de 1885. O sea que desde ese momento existe porque era una forma de ir en contra también del matrimonio solo religioso. O sea, lo legaliza como matrimonio civil oficial del Estado oriental. Reivindica Artigas también, fija como feriado el 23 de septiembre, que es la fecha de la muerte, y genera las primeras expresiones rurales en su periodo, ahora que se terminó la Expo Prado, que fueron en el año 1883 y 85. Y tiene 2 casas, o 3 tenía. Una era la Cancillería, otra era el Museo de la Memoria actual, allí la calle de Instrucciones también, y una casa en Los Cerrillos también. ¿Y cómo termina? Ahí está el Museo de la Memoria actualmente, donde hay una gran casa de muñecas increíble, grandísima para sus hijas. ¿Cómo termina finalmente los días de Santos? Van a atentar contra él, ¿no? Eso es el 17 de agosto de 1886 en el Teatro Civil, que no existe actualmente, en la calle de Ituzaingó. Ahí lo están atendiendo. Ahí está el doctor Isabelino Bosch, su esposa Teresa Mascaró, su hija Teresa Santos, lo están atendiendo, le perfora el rostro y a partir de allí tiene una serie de problemas de salud que, bueno, renuncia a la presidencia en noviembre del 86, se va a Buenos Aires, va a distintos lugares a tratarse, a París, a Río, y en Buenos Aires muere finalmente Máximo Santos. Repito Y el con el último. último. Y el último Que Máximo se nos fue Tajes, el pues ya tiempo. estamos fuera. Y es otro Tajes. Máximo, amigo de Santos, los 2 Máximos eran amigos, jugaban en la zona de Tres Cruces con la banda presidencial Tajes. Que tiene Y la calle también, aparte. tiene en Carrasco. Y aquí es la época de Reus, la época de prosperidad, de los barrios, del Banco Nacional, el primer intento de Banco Nacional, el alumbrado eléctrico también, adoquinado de calles, y también muere en 1912 y es conocido también su parador Tajes, allí Sí. en Los Cerrillos. Muy bonito Esas el fotos lugar, muy muy lindas de bonito un lugar. fotógrafo se llamaba Fitzpatrick, que sacaba esas fotos, vieron, muy bucólicas, muy barrocas, y ahí está el parador Ahí está el Tajes, parador Tajes. precisamente, Divino lugar, terminando en el 90 ese periodo, y en la próxima vamos a hablar de otro glamour, que fue ver. el de Julio Herrera Lloves, otro presidente sí. de esos, ¿no? Que Dejaron su huella. porque exaltaron el poder y el... Nos tenemos que ir, pero tenés tu libro. Mostralo, Exacto, mostralo, Breve Historia mostralo, porque está muy Montevideo. lindo, linda Vamos presentación, a presentarlo en la Feria del Libro. Ya va a ser el 13 de octubre.
nos vamos a ver antes y bueno, y vamos a ¿Qué estar aquí. periodo abarca? Perdona. Este es todo ¿Hasta? la historia de Montevideo hasta hoy, sí, mira. sí, Bueno. hasta hoy. Gracias, Alejandro, Un gustazo, por la visita, como como siempre. Es siempre. un placer escucharte. Mucho- Nos igualmente. vamos, Nos tenemos nos que ir. vamos.